Qué timón, los Rolling Stones acá en la M530. Increíble. Impresionante esta banda. Hay que reescucharla si alguien no lo ha hecho todavía. Bueno, ¿en qué orden? Los grandes éxitos, no abusé tanto. Fíjate cómo el riff lo apropian como parte del acompañamiento. Después pasame un cassette. Dale, te paso VHS también. Dale. Bueno, hablando de pintar de negro, ¿cómo seguimos? El señor Nicolás Dulcich. Buenas noches. Vamos a hablar del racismo y vamos a hacer una breve genealogía del racismo. Primero que nada hay que decir, hay que reconocer, hay que hacerse cargo que el nuestro es un país racista, claro está. Como está dentro del mundo y el mundo es racista, lógicamente no vamos a hacer la excepción. Claro. En todo caso, lo único particular que tiene nuestro país es el modo en que se expresa ese racismo enmarcado en particularidades locales. Y para hablar de esas particularidades, yo tengo un video de Karina Celia Vázquez, la candidata de La Libertad Avanza, que tiene un nombre artístico podríamos decir, Karina Reinhardt, que ya es todo un indicio de lo que vamos a estar charlando. El público tenés que ir a buscar. No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el Sí, que coincido. así, bueno, qué sé yo, ¿por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, ¿lo dijiste enfermedad mental, puede ser? O... Sí, no, pero, es perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo vota a ustedes? No, a ustedes no, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, que vos me digas, yo estoy mirando algo, y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo No, votando? está a bien, la pero misma por ahí hay persona? gente, Karen, Y que porque piensa tengo distinto, algo que no me está... no son enfermos mentales, es muy No delicado piensan decir... distinto. No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural. No es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero no, vos no... Ah, no te podés, hermoso. Creo Es que esa gente decís, negro, dijiste negro, no, negro No, de alma. Negro de alma. es lo que quiso decir. Cualquier persona que haya nacido y haya sido criada en este país, en esta sociedad, sabe perfectamente cuál es el trasfondo de ese discurso. Negro de mierda. En todo caso, pero cuando yo digo negro de mierda, te van a decir, Claro. no me refiero al color de piel, Julián, me ay, refiero... por Por favor, es de alma, es cultural. No se adaptan a esto que está pasando, o sea, no pueden aceptar otra... Eso es racismo puro y duro, racismo estructural. Entonces, yo lo que vengo a proponer acá es una genealogía del racismo. ¿De dónde sale? Porque esta señora Karina, Karina, hay muchas Karinas con el 3%, evidentemente ni siquiera tiene la creatividad para diseñar un racismo. Primero que nada, antes de empezar a hablar, quiero decir lo siguiente: las razas no existen. El racismo sí. Pero las razas no existen. Aquellos que tengan perros y crean que son de raza, los estafaron. Lisa y llanamente. ¿Cómo que no? Existe No el coli, existen. existe el perro salchicha. Eso es el pedigrí. Lo que te están vendiendo es una genealogía, que el perro desciende de tales padres, progenitores, y que tiene ciertas características fenotípicas. Pero todos esos perros pertenecen a una misma especie, que es la especie canina. Pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil. En términos biológicos, no existen las razas de perro, no existen las razas de caballo, no existen las rayas tampoco. Algunas sí. Las mantarrayas. Exacto, pero no existen en términos biológicos. ¿Vos decís que un Doberman y un salchicha pueden reproducirse? Ah, no. Llamamos a la audiencia. Queremos fotos. Queremos hacerlo, Queremos así fotos. que no, también podemos hacer el experimento. Quienes tengan, seguro hacemos Claro. un match de un salchicha y un Seguro. Doberman y sale un Dober salchicha. Fotos al 11 3200 0530. Bueno, hablemos un poco de historia. Durante la expansión global del mercantilismo, ahí en el siglo XVIII, la ciencia lo que va a buscar es crear un orden frente a esa amplia diversidad humana que se va a presentar ante los ojos europeos que en estos barquitos, en estas carabelas empujadas por el viento, empiezan a encontrar. A medida que se van de Europa
Imagínense, Europa antes de este momento, antes de Colón, antes de los portugueses, de los españoles, era una península alejada en el continente asiático, en el borde del mundo, y de pronto se enteran que el mundo es mucho más grande y empiezan a encontrar idiomas, encuentran poblaciones, gente de distintas estaturas que comen cosas distintas, una variedad de frutas fenomenal. Entonces surge la necesidad para la ciencia de ordenar, de catalogar y de darle sentido a todo eso que empieza a parecer nuevo a los ojos europeos. Así fue que se concibe por primera vez la clasificación de tipos raciales basados, evidentemente, en caracteres fenotípicos de las poblaciones humanas. Cuando decimos caracteres fenotípicos nos referimos a, por ejemplo, el color de piel, el color de mi pelo, por ejemplo, el tamaño de mis cejas, mi estatura, también entra ahí el grupo sanguíneo, etcétera. El problema es que estas catalogaciones van a terminar funcionando como parámetros de desigualdad intelectual, espiritual, sensitiva, racional. Los europeos van a decir, estos son muy sensitivos, estos son más calculadores, estos son más colorados. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Igual tengo una pregunta antes. Obvio. Si la vida de Europa, de esa Europa que vos contás, Sí. tenía que ver con vivir alrededor del Mediterráneo. Sí. O sea, negros ya habían conocido, ya habían Sí, visto. pero los negros egipcios. traían el álgebra, los negros traían la Por eso matemática. los moros ya estaban. Claro, pero no eran inferiores. Por eso te digo. Claro, exacto, pero vos tenés todo el mundo indígena. Vos pensás, no existía internet. Claro. Un europeo no había visto nunca en su vida un chino. Claro. O sea, Se lo contaban. Se lo contaban. Esto estaba en los relatos. Lo más cercano que tenía a ese conocimiento estaba en la Biblia. Y se lo contaba un cura en latín. Claro. Boludo, o sea, se lo contaba un cura en latín. Olvídate todo lo que vos sabés. Un campesino europeo, previo a este periodo, en su perra vida vio un tipo que era distinto a sí mismo. Se casaba con la prima. Claro, claro. Ahí va a aparecer Carl Linneo, seguramente hayan escuchado hablar de él, un sueco, médico, naturalista, botánico, en esa época eran muchas cosas, y él es importante porque en 1735 publicó el famoso Sistema Naturae, el cual va a proponer una clasificación para nombrar a todas las plantas y animales conocidos y por conocer. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque hasta ese momento las ciencias eran muy chauvinistas, ¿no? Y se desarrollaban las investigaciones en lenguas vernáculas. Eso hacía que las investigaciones se dupliquen, que el tiempo se desperdicie y que sea celosa cada nación en resguardar su investigación. Con esta pretensión universalista, la ciencia, al apelar al latín, decir, bueno, superemos las barreras internacionales de los estados nacionales, superemos las barreras lingüísticas y empecemos a usar un sistema que sirva para todos. Entonces, si alguien encuentra una nueva especie, gusta este sistema y vale para siempre. Lo estuvimos viendo de cerquísima con la expedición al fondo del océano con nuestros investigadores del CONICET, encontrando especies nuevas. En 1760 también Linneo va a crear y va a publicar lo que se llamó la antropomorfa, que tenemos una imagen que es bastante simpática, por decirlo menos. Básicamente voy a describir para quienes no están viendo la imagen, es una clasificación de, según Linneo, desde ya en 1760, Linneo nunca salió de Suecia. Y no sabía dibujar. Bueno, te quiero ver a vos también, ¿eh? Una clasificación de, según él, los 4 tipos de seres antropomorfos conocidos. De izquierda a derecha tenemos el troglodita, el hombre con cola, el sátiro y el pigmeo. ¿Y dónde sacó el hombre El con que se cola? está tocando la teta es espectacular porque justamente es el sátiro, ¿no? Ahí Vicky se ríe. Hay que entender que con los viajes vuelven a Europa diarios, crónicas, relatos fantásticos, de dragones, de sirenas, de un tipo que va a América a buscar el dorado, no encuentra una mierda, Pero manda un dibujo. pero vuelvo con historias. Imagínate vos, No encontré el dorado, pero cruzás tengo el una océano, historia. pediste plata, volviste después de un Claro, año, sí. llegás al pueblo y ¿qué trajiste? Vi unas Historias, sirenas. no sabés lo que vi. Y tenés que inventar algo. Bueno, Robinson Crusoe, ahí tenés un ejemplo. 1719, todo lo que trajo Robinson Crusoe.
Excelente. Pero, y esto es importante porque muchos de estos antropólogos, científicos, biólogos de escritorio se van a nutrir de estas crónicas para hacer ciencia. Yo recuerdo algunas columnas atrás, hablábamos acá en este programa, en esta radio, del cientificismo. Bueno, esto también es la ciencia. Y la ciencia funciona así también hoy. Hay una cantidad de sesgos enormes. Cualquier científico o científica que se precie desconfía de todo, incluso del quehacer científico. Desde entonces, estos muchachos, varones, blancos, europeos, van a sostener que entonces los humanos se dividían en razas, lo que empieza a dar lugar al racismo, porque a cada una de estas razas se le va a otorgar ciertas características. Solo voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, lo que dijo Darwin, lo conocen, en Tierra del Fuego, 1821, hablando de los habitantes de Tierra del Fuego. Charles decía: jamás había visto yo seres más abyectos ni más miserables, completamente desnudos. Estos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros. Fíjense cómo acá empieza a funcionar la lógica del nosotros inclusivo y del otro. Ahí empieza la lógica de la alteridad. Si yo veo que Mariana come con las manos, que no le entiendo lo que habla, que grita, yo automáticamente rechazo eso exótico, me da miedo, me genera pavor, y yo digo, para reafirmar mi identidad, yo no soy eso. Y obviamente los europeos y la ciencia europea va a construir un relato que va a ubicar al resto de los pueblos exóticos en un lugar de subalternidad, ¿no? De esa manera, lo que va a suceder es que la justificación de esa desigualdad que se buscó y que se afianzó en la ciencia y sobre todo en la biología, va a proponer nuevos conceptos como el cambio, el evolucionismo, la supervivencia del más apto, el desarrollo. Todos esos conceptos estaban relacionados entre sí y, por ejemplo, el concepto de cambio va a implicar evolución y desarrollo, y los cambios iban de lo más sencillo a lo más complejo, de lo primitivo a lo perfecto. La evolución, entendiéndola como el darwinismo social, connotaba ante todo un mejoramiento progresivo. Y esto es una trampa feroz, porque eso no es la teoría de la evolución. Y dentro de esa lógica siempre el salvaje es el otro. Y si yo, que soy un blanco europeo, cruzo el océano y conquisto, entonces esta teoría científica me sirve para justificar esa dominación, porque entonces en definitiva no estamos haciendo otra cosa que llevando la civilización sobre la barbarie. Es algo indefectible que hasta el propio Marx va a justificar, por ejemplo, con el imperialismo francés en Argelia, ¿no es cierto? Claro. Hoy sabemos, bueno, les decía antes que hoy hay pruebas, sabemos científicamente que no existen razas, que ninguna población de Homo sapiens en ningún rincón del planeta encuentra dificultades biológicas para entrecursarse entre otras y dejar descendencias fértiles. Por eso hablamos de una sola especie. Claro, porque si no, la raza sería como decir que somos distintas especies. La raza es un concepto que acuñó la ciencia, pero que no tiene fundamento científico. Vos fijate la trampa. Y es muy loco porque uno de los propios creadores... Es una manera de explicar que somos distintos, un uso para poder diferenciarnos. Exacto, pero con el tiempo la ciencia avanza. No avanza la ciencia, vos fijate cómo uno entra en la propia trampa. Descubre nuevas... La ciencia va desarrollando investigaciones y se va falseando a sí misma. Y si en un primer momento la ciencia dijo hay razas, después en un segundo momento la ciencia va a encontrar evidencia suficiente para decir, che, estábamos equivocados, las razas no existen. Por ejemplo, cuando se encuentra la estructura de la doble hélice del ADN, famosísimo, Watson y Crick. Si yo te digo Elemental Watson, ¿a qué te vas a acordar? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Bueno, ¿por qué es tan famoso este muchacho? ¿Por qué van a elegir Conan Doyle el nombre de Watson? Por el carácter novedoso y revolucionario de su descubrimiento. El propio Watson, que todavía está vivo, es un vejestorio, afirmó en repetidas ocasiones que las diferencias en el coeficiente intelectual medio entre negros y blancos es menor para los primeros y se debe a la genética. Lo tuvieron que echar de múltiples organizaciones científicas porque el tipo es un racista. Que sea científico no quiere decir que diga boludeces
y que diga cosas que no son científicas. Claro, claro. Y ahí es que entendemos el racismo. Volviendo a tu pregunta. El racismo existe, las razas no. Y solo para usar un ejemplo que a mí siempre me rompió la cabeza estudiando en la facultad, en términos biológicos, en términos genéticos, vos y tu hermana tienen más diferencia genética que vos y cualquier asiático tomado aleatoriamente. ¿Por qué? Por cómo se genera la diversidad genética. La diversidad genética se produce a partir del cruzamiento de las gametas sexuales. Es decir, tus progenitores, al cruzarse, elige aleatoriamente el 50% del ADN de uno de ellos y el 50% de la otra persona. Eso genera cosas nuevas. Entonces, hay muchísima más diferencia entre vos y cualquiera de tus hermanos que entre vos y alguien que no conozco. Alguien de Sudáfrica. Eso es lo que hace maravilloso. Y como la deriva genética no se permite, es decir, imaginando el hipotético caso de que una población humana se vaya a Marte y permanezca y se cruce y deje descendencia fértil por vaya uno a saber cuánto tiempo, de manera independiente del resto de la población de la Tierra, quizá en un futuro ahí aparezca otra especie y ninguno de esos individuos tomados aleatoriamente, un marciano ahora y un terrícola, puedan cruzarse y dejar descendencia fértil. Pero eso no sucedió, entre otras cosas por la globalización que los mismos racistas europeos crearon. Qué interesante, ¿no? Porque ahí se entiende esta idea de cómo la razón de manera instrumental sirve para un cometido económico. Si el racismo se ha propagado fue porque fue muy conveniente. Pero sin lugar a dudas. Le sirvió a los chabones para conquistar y decir, bueno, a todo eso matarlo porque no tienen alma, por ejemplo. Y porque es lo que hay que hacer de acuerdo con la ciencia en base al progreso. ¿Quién decía no hay que ahorrar sangre de gaucho para que será bueno fértil para esta tierra? Pero Sí. también habría que incorporar a la religión, ¿no? Sí. La ciencia es la religión moderna. Bueno. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530.